Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito tú Adonai, de nuestro Rey del universo. Abacadosh, Beshem Yeshua Mashiach, me presento ante ti, Abba, Ani Kefa, Ben Rubén, Abdeja. Padre, yo soy tu hijo, tu siervo, yo soy Pedro, hijo de Rubén. Te ruego por los méritos de Yeshua. He declarado, Padre, de que tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te doy gracias en este instante, Padre, por esta oportunidad que me da una vez más. Señor, este estudio, quiero hacerlo, Padre Celestial, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, y en rogativas a ti, Padre mío, por una refugio Shelemá para mi hijo Pablo. Que mejor que tú lo conoces, Padre Celestial, todo lo que nos ha tocado vivir, pasar, Señor, esta semana. Gracias, Señor, a tu gran mérito, tu voluntad y tu amor, Señor. Mañana una vez más los hospitalizan para pruebas, exámenes, ensayos, Señor, de lo que viene por delante. Te ruego tu voluntad, tu amor y tu misericordia. Gracias yo te doy, Padre mío, por todo, aún, Señor, por las pruebas, porque esas son las que fortalecen a tu pueblo, Padre Celestial. Te ruego, Padre mío, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, esta paracha, esta porción, sea de acuerdo a tu voluntad. Te ruego, Señor, el control de mi mente, mis labios, mis pensamientos, para que no sean mis palabras las que sean, las que se oyen o las que hablen, sino que sea tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora por la oportunidad que me das una vez más en Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. La paracha Kititze, cuando saliera o cuando salgas, para esta semana que termina el 13, significa que estamos a 12 de Elul. Ya faltan poquitos días, prácticamente 28, para que tengamos ese encuentro con el Santo Bendito en ese Yom Kippur extraordinario, en que esperamos oír la bendita palabra de nuestro Mesías: yo los he perdonado. Así que estamos ahí, eh, termina, que termina el 13, mañana 21, día calendario gregoriano. Entonces están de Barín 21, 10 y culmina en el 25, 19. ¿Qué dice esta parasha? Kititze. Dice en Devarim 21:10: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tu mano y llevares de ellos cautivos, en la quinta alía de esta parashá nos encontramos con un pasaje que habla acerca de un tema difícil de tratar, el cual es el divorcio. Y si bien hay temas que resultarían edificantes para nuestro espíritu, también hay temas que tienen que ver con una práctica de vida, la cual es necesario conocer, como el Eterno lo legisla, y de qué manera evitarla, así como también cómo se debe usar. En medio de la Keilah de Yeshua existe una infinidad de temas, los cuales no tienen un consenso generalizado, por lo que, dependiendo de la corriente religiosa a la que se adscriban, es cómo se trata. Y realmente es triste darse cuenta de esta terrible verdad, sobre todo porque detrás de cada postura existirán patrones de conducta, los cuales marcarán a la denominación en cuestión. Pero lo que es definitivo es que hay solo una verdad, y esta no la tiene religión o denominación alguna, sino que la verdad está en Hashem. Por lo que siempre será importante acudir a nuestra fuente, de donde emana la voluntad de Hashem, que es las escrituras. Ahí está la verdad. Y no obstante, de lo que crea la congregación donde asiste, será importante darnos la oportunidad de revisar y analizar cada una de sus posturas, ya que si algo hemos sido, ya que si a algo hemos sido llamados, tanto ustedes como su servidor, es a apegarnos a la verdad. Por lo tanto, en esta ocasión, presentaré los argumentos escriturales y contextuales del divorcio, para que cada uno de nuestros hermanos se forme un criterio, y si en algo va a creer, tenga un capítulo y un versículo para sustentarlo, y no lo deje a la mera deducción, como en muchos casos se hace.
En la primera alía de esta paracha nos trata de lo siguiente. Se describe la manera permisible que una mujer capturada en batalla pueda casarse. Se protege el derecho de herencia del hijo primogénito. Se enseña la pena para que el hijo tome el mal camino. Hay un castigo para aquel que lo hace. La segunda alía nos habla lo siguiente. Se describe la ley sobre un hombre que fue colgado, la prohibición de usar ropa del sexo opuesto. Uno no debe tomar un pájaro y sus huevos. Para tomar sus huevos se debe echar a la madre primero. Se habla sobre quién se encuentra, propiedad ajena o perdida. En la tercera alía nos relata o se enseña sobre la edificación de una casa. Está prohibido plantar un campo con una mezcla de semillas, arar con un buey y un burro al mismo tiempo, o hacer una ropa con lino y lana juntos. Una ropa que tiene 4 esquinas debe llevar tzitzit en las esquinas. Se enseña sobre las relaciones inmorales. En la cuarta alía nos habla de la suerte de un esclavo que se escapa. Está prohibida la usura. Se les advierte a los hijos de Israel en contra de hacer juramentos. Un trabajador puede comer de la fruta que está cosechando para no llevar, pero no llevarla a su casa. ¿Mm? Puede comer de la fruta que está cosechando, pero no lo puede llevar a su casa. La quinta alía nos dice, se enseña sobre las leyes de divorcio y segundas nupcias. La sexta alía se enseña cuando un hombre recién casado está exento del servicio militar para poder estar con su mujer durante el primer año de casados. Se enseña la pena por secuestros. Está prohibido remover las señales del Sará, las señas del Sará. Estas son concernientes a la lepra. Se debe de pagar a los trabajadores inmediatamente. Qué buena es esta ley. Sexta ley. La séptima dice, se enseña sobre los convertidos y huérfanos, los derechos que tienen especiales de protección. Los pobres tienen una parte de la cosecha. Una corte puede imponer el castigo de latigazos. Un buey no debe ser maltratado mientras trilla. Se le debe dar de comer mientras trabaja. Es una misma para un hombre casarse con la viuda de su hermano si no hay hijos de ese matrimonio. Se debe ser honesto con respecto a las medidas de peso. El divorcio tiene su razón de ser en la medida que la sociedad, el compromiso matrimonial se formalizó. Y por lo tanto, para un compromiso formal de unión de un hombre con una mujer, en caso de que se separaran, también debería de existir su contrapartida. Ahora, antes de leer la quinta alía de esta paracha, que es de dónde se encuentra el tema a tratar, vayamos al Bri Hadachá para leer el encuentro que tuvo Yeshua, nuestro Mesías, con los fariseos. En Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Los fariseos acuden a nuestro rabino Yeshua por una sencilla razón. Es que le pinché por aquí algo que me tapa a mí, no me deja ver. Uh,
Los fariseos acuden a nuestro rabino Yeshua por una sencilla razón: deseaban conocer su postura respecto de este delicado tema, y desde luego por si quizás lo hallaran en alguna falta en cuanto a la interpretación que le diera a la Torá. Y una vez más, para todos aquellos que piensan que Yeshua no era rabino y por lo tanto una autoridad, entonces, ¿para qué un fariseo le haría una pregunta teológica a alguien sin autoridad? Y para corroborar esto, solo lean el siguiente pasú, Lucas 5:17. Aconteció un día que él, Yeshua, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y por si alguno no lo sabe, los registros históricos de la época de los fariseos se encuentran precisamente en el Fri Hadachá. Y he leído varios libros judíos en los cuales se cita una y otra vez al Brit Hadashah, precisamente para corroborar su forma de vida, sus prácticas, etcétera. Ahora, hay gente que toma estos datos como históricos y desacreditan los demás, pero una vez más se comprueba lo importante que fueron las opiniones vertidas por el rabino, por nuestro Mashiach Yeshua, para que para sus contemporáneos, una generación antes de Yeshua, existieron dos grandes rabinos, dos escuelas importantes, que influenciaron a toda la corriente farisaica y que hasta nuestros días su influencia sigue vigente. Ellos son Hillel y Shammai. Ambos tenían su yeshivot conocido como Bet Hillel y Bet Shammai, casa de Hillel, casa de Shammai. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, ya que uno de los talmidim discípulos de Hillel fue Gamaliel, un doctor de la Torá, que mostró su sabiduría al aconsejar al respecto de lo que deberían de hacer con los chalías, con los apóstoles, una vez que Yeshua había subido con nuestro Padre. En Hechos 5:34 está registrado: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este gran rabino Gamaliel fue a su vez rabino de Shaul, nuestro querido Pablo, como lo leemos a continuación, Hechos 22:3. Y de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Es importante comentar esto, ya que las escuelas de Hillel y Shammai fueron decisivas en muchos casos en cuanto a la interpretación de la Torá. Y por supuesto, dos de las más reconocidas. De ahí que cuando los fariseos venían con nuestro amado Yeshua, deseando hallarle en una contradicción contra las normas establecidas por las escuelas de su época. Sin embargo, nuestro Mashiach, con sus enseñanzas, por supuesto que en muchos casos confirmaría lo enseñado por estos yeshivot, y en otras tantas establecería su interpretación, la cual marcaría a sus seguidores. Y por supuesto, bien podríamos decir que nosotros estudiamos la Torá conforme a Bet Yeshua, a la casa de Yeshua, pero no por ello deja de ser judaísmo, y mucho menos una religión nueva. En la Mishnah, en Gitín 9:10, precisamente habla de dos posturas adoptadas por las escuelas de Hillel y de Shammai en cuanto al divorcio. La de este último decía que un hombre puede divorciarse salvo que encuentre en ella algo impropio o indecente. Sin embargo, la casa de Hillel decía que el hombre se podía divorciar aún por la causa de que su esposa se le quemara su comida. De estas dos interpretaciones relacionadas con el divorcio, como hemos notado, Yeshua, nuestro Mesías, estuvo de acuerdo en este caso con la escuela de Shammai, aunque existen otros tantos casos que coincidió con la casa de Hillel.
Por lo que en este estudio comprobaré cómo es lo que los rabinos Shammai y Yeshua estuvieron en lo correcto. Pero, ¿de dónde sacaron sus conclusiones los rabinos Yeshua, Gilel y Shammai? Precisamente de parte de la quinta alía correspondiente a la parachá de esta semana. En Devarim 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Este es un tema fuerte, quizás lo podamos tratar más adelante, porque es abominación delante de Hashem. Y no has de pervertir la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad. Enumeremos lo que nos enseña esta porción relativa al divorcio. 1. Si un varón toma una mujer para casarse y encuentra alguna cosa indecente, le puede escribir carta de divorcio. 2. Si el marido realiza la carta de divorcio, deberá entregársela en la mano y despedirla. 3. La mujer con esa carta de divorcio podrá volverse a casar. 4. Si el segundo hombre con el que se case también le da carta de divorcio, el primer esposo no podrá volverla a tomar como esposa, porque es abominación a Hashem. 5. Si el segundo hombre con el que se casa se muere, tampoco el primer esposo podrá volverla a tomar como mujer, por cuanto nuevamente es abominación ante Hashem. La llamada carta de divorcio en hebreo se le conoce como Sefer Kritut, el cual provocaba que exista una formalidad en la separación del vínculo matrimonial. Sin embargo, este acto de Kritut se ejecutaba mediante un acto físico que se conoce como garash, que lo traducen en el español como repudio, o para que se oiga mejor, como despido. De ahí que la ejecución de ese divorcio, de ese Kritut, se hacía mediante un garash, un repudio, y todo ello debía ser avalado mediante el libro. En el griego del Brit Hadashah existe su correspondiente vocablo para la palabra Sefer Kritut, en el griego es Biblión Apostosión, y para garash su correspondiente palabra griega es apolur, por lo que para que nos formemos una opinión debemos estudiar contextualmente estas palabras junto a las relacionadas. En la Torá se establece que el divorcio solo se podría llevar a cabo si se hallaba en ella algo indecente, obviamente en la traducción al español. Y aquí es donde entra el porqué de la interpretación de nuestro amado Yeshua HaMashiach y por supuesto también la de Shammai. El vocablo hebreo que se tradujo al español como indecente es hervá, el cual se traduce en otras ocasiones como desnudez. Sin embargo, al español también hay otras palabras hebreas que se traducen al español como desnudez, como lo son maor. ¿Mm? Sin embargo, el vocablo que aparece en Devarim es hervá. A diferencia de los demás, tiene una connotación que no nada más implica la desnudez física, sino también el hecho de un contacto sexual impropio. Para lo que entendemos bien y para que lo entendamos bien, aquí están algunos pasuquín en donde aparecen algunos ejemplos. Levítico, Vayikra 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Hashem. Vayikra 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Vayikra 18:9.
la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacido fuera, su desnudez no descubrirás. Cuando traducen al español la palabra desnudez en los anteriores pasuquín, en el hebreo se usa la palabra hervá, por lo que podemos notar que la connotación que tiene es de una relación sexual impropia. Con lo anterior, es explicable por qué Yeshua dictamina que esa hervá o indecencia tiene que ver con el hecho de haber tenido una relación sexual ilícita, que bien pudiera ser por incesto, relaciones prematrimoniales, adulterio o cualquier otra forma de relación reprobada por la Torá. De ahí que el marido solo podría repudiarla si encontraba que su esposa, al tener contacto íntimo por primera vez, previamente había sido envilecida. Lo anterior confirma la interpretación hecha por Yeshua con nuestro Mashiach en torno a la causa válida del divorcio. Con los comentarios de la noticia debido a los recientes sucesos en el Medio Oriente, concretamente en Irak, Kabul, en Chile se ha resaltado mucho las condiciones de abuso en las que viven las mujeres musulmanas. Ahora, no estoy generalizando nada, sino nada más enuncio lo que he escuchado en algunos medios. Y es que dijeron que los hombres tienen en su potestad divorciarse por cualquier causa. E incluso solo bastaba con que tomaran el teléfono y le avisaran que ya no sería más su esposa. O bien le mandaran decir con alguien. En la Torá no es así. El Eterno obliga al hombre, en caso de que se dejara a su esposa, que él cumpliera un trámite formal y que llevara él la responsabilidad de entregársela en su mano y de despedirla, cumpliendo así él el mismo con su responsabilidad. 3. Una mujer divorciada, de acuerdo a la Torá, es posible que se vuelva a casar y por lo tanto su nuevo matrimonio será bendecido por Hashem, ya que él así lo permitió. Si una mamá me preguntara, Saquen, ¿es aceptable que mi hija se case con un divorciado o bien que mi hijo se case con una divorciada? ¿Qué le respondería? La respuesta mía, al menos, es sí, pero no por ello quiero decir que es lo deseable, es decir, el Eterno lo permite, sobre todo porque en su sabiduría sabe que entre los hombres acontece, pero por supuesto, eso no sería lo deseable para una joven o señorita que nunca ha contraído matrimonio. Por la ignorancia de esto, he visto a muchos hijos e hijas que se han quedado sin familia por haberse casado con alguien divorciado, ya que existe un prejuicio en torno a esto y piensan que ante el Eterno están en pecado, pero no es así. Si Hashem lo permite, los padres tendrán la obligación de apoyar a sus hijos y nunca provocar una ruptura con ellos. Este punto lo ampliaré más adelante, pero por ahora solo quiero que quede claro que nosotros no debemos hacer lo que Hashem nos prohíba tácitamente en su palabra. Y por supuesto, hacer también lo que tácitamente se escribe. Y no es justo que los hombres prohibamos cosas que Hashem ha permitido y mucho menos utilicemos su nombre para prohibirlo. Ya que si tú alguna vez dices la conocida frase, es que Dios lo dice y no tienes un capítulo, un versículo para apoyarlo, ten mucho cuidado, ya que estás usurpando su nombre. Ahora, entendamos que esto no es necesariamente porque Hashem lo quiera, sino porque sabe que entre los hombres se presentan estas situaciones. ¿A quienes se les prohibió tácitamente en la escritura no casarse con repudiadas? Solo a los Kohanim, los sacerdotes, es decir, los que por sus venas corre sangre de la familia de Aarón. Pero por favor, no espiritualicen las escrituras en este tenor, ya que un Cohen, un sacerdote, es aquel que tiene el derecho de servir en el sagrado templo. En Vallicrá 27,
Perdón, 21:7 nos confirma. Con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con una mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo, apartado para su dos. Si, 4, perdón. La mujer se vuelve a quedar sola por haberse nuevamente divorciado o quedado viuda, no podrá volverse a casar con su primer marido. Aquella mujer que vuelve nuevamente a quedar sola por haberse nuevamente divorciado o quedado viuda, no podrá volver a casar con su primer marido. La razón de esto es que el matrimonio es un acto santo. Tan es así que se le conoce como Kiddushin, santificación a la boda. Y al momento de que el hombre se une a la mujer, pasan a ser una sola carne. Pero si la abandonó y otro hombre la tomó para sí, entonces ese acto de santificación se mancha por cuanto otro hombre ya la tocó. Por lo tanto, es abominación. Y en nuestro pueblo esto no debe ocurrir. La legislación para matrimonio en donde ambos son hijos. Ahora regresemos a las enseñanzas de Yeshua. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Yeshua Hamashí enseña que la única causal para el divorcio es el adulterio. Sin embargo, debemos entender que esta enseñanza solo está dirigida para los hijos. Es decir, Yeshua no estaba en ese momento enseñando a judíos y a gentiles, o mejor dicho, a hijos y no hijos, ¿verdad? Sino que Yeshua está legislando para cuando un matrimonio estaba compuesto tanto por un marido como por una mujer, creyentes, temerosos de Hashem, creyentes en Yeshua. Por ello no hay contradicción por lo dicho por el rabino, no lo alcanzo a leer ahí, por el rabino Shaul, y que más adelante trataré. Dice lo siguiente: esto que comento es muy importante que lo entienda, ya que muchas veces los creyentes queremos meterle la Biblia hasta por la nariz a la gente que conocemos y usamos frases como tú tienes que hacer lo que la Biblia dice, tú no debes comer esto porque la Biblia dice. Y esto, amado del Eterno, no es correcto, ya que la Biblia es para nosotros, sus hijos, y no para aquellos que no la han conocido. Por ello, solo nosotros tenemos la obligación de guardarla, y no todo el mundo. Ahora, para ellos también sería bueno que la guardaran. Sí, es lo deseable, pero de ninguna manera tiene el carácter de obligatorio para la gente que no conoce de Hashem. Así que guárdate de imponérsela por la fuerza a tus suegras, hermanas, tíos, primos que no son creyentes, porque para ellos, por lo pronto, no es. Si seguimos analizando el pasaje, notaremos algo importante. ¿Qué pasa cuando el varón decide dejar a su mujer por una causa diferente al adulterio? Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Por qué? Bueno, pues lo que sucede es que el vínculo matrimonial, el cual es santo, no ha sido profanado y por lo tanto su vínculo está firme. Así que al repudiar o despedir a la mujer, la envía a cometer adulterio. Por todo lo anterior, la única causal de divorcio válida para cuando son hijos del Eterno es el adulterio. Sin embargo, en el Brit Hadashah se complementa este asunto contestando la pregunta: ¿qué pasaría si aún el matrimonio decide separarse sin que medie el adulterio? Bueno, pues la respuesta es posible, que es posible separarse, más no divorciarse.
Pero esto no será válido para volverse a casar en una segunda instancia, ya que eso les llevará al adulterio. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. En Chile, una de las causales para el divorcio es la incompatibilidad de caracteres. Y por asemejarlo de alguna manera a las leyes humanas, esto sería parecido, solo que no se aprueba como tal en un divorcio, sino que tan solo es una separación definitiva, pero sin la posibilidad de volverse a casar por cualquiera, para cualquiera de los cónyuges. ¿Por qué Hashem permitió el divorcio? Por la dureza del corazón del hombre. Esa fue la causa. Y que quede bien claro, no es porque él lo desee. Nuestro Padre no desea el divorcio, ya que su voluntad siempre fue que el hombre y la mujer, al unirse, fueran una sola carne durante toda su vida. Leamos otro de los evangelios que trata el mismo tema, pero añadiendo aspectos importantes. En Marcos 10:12 nos dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió darle carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Yeshua les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle nuevamente lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En el griego, la palabra para dureza de corazón es escarocardia, que proviene a su vez de la raíz cardia, que se traduce en español como corazón, y esclero se traduce como duro. Hace algunos años, cuando estudiaba acerca de la dureza, me di cuenta de que existía en este caso algo con que compararla, y es semejante a una callosidad. Por ejemplo, si haces trabajos manuales, primero te sale una ampolla y después la parte lastimada se empieza a curtir y entonces se endurece. ¿Qué tan sensible es cuando se endurece? Casi nada. Por lo tanto, si te pellizca en donde tienes el callo, la piel se vuelve insensible y soporta el maltrato del trabajo. Ahora, llevémoslo esto al corazón. Lo que sucede es que debiendo realizar la función de servir de un repositorio de la voluntad de Hashem y transmitírsela a la mente, al endurecerse no cumple su función. Y es entonces la mente deja de oírlo. Por lo tanto, el divorcio Hashem lo permite en el hombre, sabiendo de antemano que si no lo legisla, de todos modos, el hombre lo hará. Y entonces habrá más perjudicados. Reconozcamos que Hashem deseó que el hombre y la mujer durante toda su vida fueran una sola carne. Y es así es la voluntad de Hashem. En el pasaje anterior me encontré con algo que me dejó sorprendido, ya que cuando investigué en alguna fuente de nuestro pueblo al respecto de las opiniones del divorcio, me di cuenta de que era generalizado el entendido de que un varón puede repudiar a su mujer. Pero, ¿qué sucedía si una mujer repudiaba a su marido? ¿Era válido? Para algunos sí, para otros no. Y es que la confusión radica en que contemporáneamente es permitido. De ahí que en el verso 12 nos revele el asunto nuestro rabí Yeshua en Mateo 10:12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Con esto pude comprender que aún en los tiempos de Yeshua
Había mujeres que repudiaban a sus maridos. Y esto, al conocerlo, daría mucho más descanso en cuestión de culpas que tienen muchas mujeres que por azares de la vida han pasado por este hecho. La legislación para matrimonios en donde ambos son hijos. La Biblia legisla la sana convivencia entre hijos. ¿Qué sucede en una relación de un hijo con un incrédulo? Pues bien, la Biblia marca la pauta, pero todas las leyes humanas son las que decidirán. De ahí que en muchos casos la Escritura saca a luz qué se debe hacer en relaciones desiguales o como son llamadas en yugo desigual. Rabí Shaul aclara el proceder de las relaciones del yugo desigual. Primera Corintios 7, 10, 12 dice, y a los demás yo digo, ahora yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, bueno, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Hashem. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Las reglas quedarían así. Primero, si un creyente tiene una mujer no creyente y ella no desea separarse, no se debe separar. Dos, si una creyente tiene un esposo no creyente y él no desea separarse, no se debe separar. El cónyuge incrédulo es santificado a través del creyente, así como los hijos. 4. Si el cónyuge no creyente desea separarse, entonces es posible hacerlo, porque en tal caso no está sujeto a servidumbre. Todo esto se permitió porque no hay garantía de que el cónyuge no creyente se convierta. Entendamos que Hashem no deseó nunca que se casaran con un incrédulo. Tal es así que ordenó tajantemente que no se casaran de nuestro pueblo con gente de naciones paganas. Lo prohibió. Pero una vez más, sabía que sucedería. Y debido a ello, tenemos la pauta. No nada más para hacer, sino también para aconsejar a otros. Conclusión. En los países latinos, los hombres tenemos un severo descrédito debido al triste proceder de los hombres dentro del matrimonio, en el cual se crea un círculo vicioso, en donde el hombre al no cumplir con sus responsabilidades, la mujer sale a dar la cara por ellos. Y entonces el varón conformistamente le cede sus responsabilidades, ya que le permite a él una comodidad, sabiendo que será la mujer la que suplirá su papel. Desgraciadamente, en medio de nuestro pueblo no hay mucha diferencia, ya que hay mujeres que mandan a sus hombres, hombres que no cumplen su papel de proveedor, protector y mucho menos de amante de su familia. Pero con todo ello, no debe morir la esperanza, de la cual podemos levantar a las generaciones que están por venir. Y entonces, verdaderamente, hagamos nosotros la diferencia. Yo tengo un sueño, y es la de ver a mis 3 hijos varones y a una hija, a mi niña Valesca, a Jorge, a Danilo, a Abraham, a Pablo, sean de grandes unos verdaderos hombres y sus esposas sientan que tienen a su lado a un hombre en toda la extensión de la palabra. Ruego al Santo bendito que me permita verlo. El rabino Eleazar, miembro de la casa de Giler, dijo, cuando un hombre se divorcia de su primera esposa, incluso el altar vierte lágrimas. Y solo resta que leamos uno de los pasajes más impactantes relativo al divorcio y que Hashem tenga misericordia
de nosotros y de nuestros matrimonios. Malaquías nos relata, y esta otra vez haré cubrir el altar de Hachén de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Más diréis, ¿por qué? Porque Hachén ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Hachén, Dios de Israel, ha dicho que a él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Hachén de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Shabbat Shalom, querida familia, Hachén tenga de todos nosotros misericordia.